gracias por la invitación a participar del Ateneo. Les voy a presentar un casito con una breve discusión posterior y algunas consideraciones personales para el abordaje de pacientes que tengan comportamiento paradojal de la mecánica respiratoria en pacientes con distrés. Ahí va. Bueno, les presento un paciente de género masculino de 56 años de edad, sin antecedentes clínicos de relevancia, que está internado cursando una neumonía por COVID en el día +15 de ventilación mecánica. Al día de la evaluación se encuentra sedado, analgesiado y relajado con propofol, midazolam, fentanilo, atracurio, ventilado en volumen control con 270 mililitros de BT, eso corresponde a 4 mililitros por kilo de peso corporal predicho, un flujo de 27 litros minuto y 28 respiraciones por minuto con una PIP de 5 centímetros de agua. El día de la evaluación tiene una tomografía computada en la cual se evidencia, acá puse un corte representativo de la parte media del pulmón, en la cual se ve consolidación bivasal con broncograma aéreo y pocas zonas de pulmón normalmente aireado, con un estado de ácido base del día de 7,35 de pH, 62 de CO2, 81 de PO2, 34 de carbonato, esto le da una PAFI de 115. Colocamos un balón esofágico para la selección individualizada de los parámetros ventilatorios. ¿Sí? Encontramos con el paciente a 30 grados unas mediciones de mecánica respiratoria bastante críticas, ¿sí? Un delta de presión en vía aérea de 27 centímetros de agua, un delta de presión en el esófago de 5 centímetros de agua, y las mediciones de mecánica respiratoria son las siguientes: la estancia del sistema respiratorio de 100 centímetros de agua por litro, el pulmón 81,5 centímetros de agua por litro y la elastancia de la caja torácica 18,5 centímetros de agua por litro. Para tener valores de referencia, ¿sí? Los valores normales de la estancia del sistema respiratorio son de 10 centímetros de agua por litro, 5 del pulmón y 5 de la caja. Por lo tanto, cuando recibimos al paciente, previo al acondicionamiento y al posicionamiento, tiene aumentada la elastancia en 10 veces del valor normal, un valor crítico, ¿no? Bueno, luego de realizar los cuidados pertinentes de vía aérea y posicionamiento del paciente, lo colocamos a 45 grados, en la cabecera a 45 grados, algo que a priori es algo rutinario en los pacientes ventilados, ¿sí? Lo que nos encontramos es un deterioro marcado de la mecánica del sistema respiratorio. El delta de presión en vía aérea se va desde 27 a 31, ¿sí? 31 centímetros de agua de delta P. La presión en el esófago, el delta de presión en el esófago no cambia, siguen siendo 5 centímetros de agua. Por lo tanto, observamos un marcado deterioro en la estancia del sistema respiratorio, ¿sí? De 100 centímetros de agua por litro pasamos a 115, 114, con un deterioro también propio que justifica este cambio de la mecánica del pulmón, ¿sí? La caja torácica no ha experimentado grandes cambios, ¿sí? En la misma elastancia que previamente. Esto nos llamó la atención y lo volvimos al paciente al decúbito previo y fuimos un poquito más y lo posicionamos a 180 grados y nos encontramos una franca mejoría respecto al estado previo, ¿sí? Del delta de presión en vía aérea, bajó de 31 centímetros de agua a 20, con algo de descenso del delta de presión en el esófago, evidenciando cambios mecánicos bastante significativos a priori, tanto cuantitativa como cualitativamente. ¿Sí? La elastancia pasó a ser de 74 centímetros de agua por litro, con un franco descenso de la elastancia del pulmón y algo de la elastancia de la caja torácica. En resumidas cuentas, el cuadro en la comparación entre 180 y 45 grados, se ve un aumento en la posición de Trendelenburg invertido, silla de playa, un deterioro de la mecánica del sistema respiratorio, explicado tanto por un deterioro de la mecánica del pulmón como un deterioro de la mecánica de la caja torácica. Si lo queremos evaluar en compliance del sistema respiratorio, digamos que el paciente acostado a 180 grados tenía 13,5 mililitros por centímetro de agua de compliance, y a 45 grados, 8,7. Quizás este es un valor que quizás manejamos más frecuentemente que la estancia. De una forma u otra, si bien son valores críticos, el cambio llama la atención. Entonces, lo que planteo para la discusión es tratar de entender desde un punto fisiopatológico cuáles son los cambios en el volumen pulmonar con la PIP, cuáles son los cambios en el volumen pulmonar con el volumen corriente,
cuáles son los fenómenos que podrían explicar este comportamiento paradojal y algunas consideraciones muy breves del abordaje de estos pacientes. Bueno, para empezar, desarrollando un poco los cambios de volumen con la PIP, el gol estándar para medir reclutamiento es la tomografía axial computada, ¿sí? Más allá de los diferentes métodos para cuantificarlo, ¿sí? En este trabajo de un grupo francés del año 2000, lo que hicieron fue evaluar una serie de pacientes con criterios de distrés con tomografía a PIP0, y lo que encontraron es que hay 3 patrones diferentes de afección tomográfica. En primera instancia, un patrón lobar, en el cual si dividimos los pulmones en un lóbulo superior y un lóbulo inferior, una mitad superior, una mitad inferior, lo que se puede ver es que los pacientes con afección lobar tienen prácticamente conservada la capacidad residual funcional en el lóbulo superior, mientras que la capacidad residual funcional del lóbulo inferior se ve francamente disminuida. Hay pacientes con patrones de alteración difusa, ¿sí? En el cual el volumen pulmonar se ve reducido homogéneamente a lo largo de todo el parénquima pulmonar, mientras que los pacientes con alteraciones parcheadas vendrían a ser una especie de grupo de pacientes intermedio entre los dos previos. Si nosotros pensamos lo que hicieron estos autores es, en esta serie de trabajos, en el tercer trabajo lo que hicieron fue hacerlos pasar por 2 niveles de PIP, esto es PIP0 y PIP10, y le hicieron obviamente tomografías en PIP0 y en PIP10, y midieron una serie de variables tanto fisiológicas como mecánicas y tomográficas. Y lo que encontraron es que los pacientes, bueno, dividiendo, ¿no? por unidades Hounsfield y categorizando al tejido en tejido no aireado, pobremente aireado, normalmente aireado y sobredistendido, lo que vieron es que con el cambio de la PIP, todos los pacientes reducían el pulmón no aireado, ¿sí? Sin embargo, los pacientes con alteración lobar eran los que menos lo reducían comparándose con los pacientes con alteraciones difusas y parcheadas. Esto en los lóbulos inferiores. Mientras que no había diferencias entre los grupos en el aumento del tejido sobredistendido, ¿sí? Entonces, a priori, en los lóbulos inferiores, cuando sometemos a los pacientes con distrés a un cambio de PIP, hay algunos pacientes que reducen más que otros el tejido pulmonar no aireado, que a priori sería un objetivo de la programación de PIP, ¿no? Cuando vamos a observar los lóbulos superiores, fíjense, estos son los mismos pacientes, ¿sí? En los pacientes con alteraciones lobares, el porcentaje de tejido no aireado es el que menos disminuye en comparación con los que tienen alteración difusa y parcheada, y cuando vamos a ver el tejido sobredistendido, los pacientes con alteración lobar son aquellos pacientes que más aumentan la cantidad de tejido sobredistendido cuando se los compara con los otros dos. Por lo tanto, si nosotros vemos la tomografía de nuestro paciente, a priori podemos suponer que estas dos consolidaciones que tienen en las dos bases, y quizás que también se extienden un poquito hacia las partes ventrales del pulmón, sería un comportamiento más que nada de un paciente con alteración lobar, ¿sí? Todo esto sería zona de colapso, de ocupación alveolar y de colapso, mientras que el pulmón normalmente aireado y pobremente aireado sería lo más pequeño, ¿sí? Y según este artículo que pone estos gráficos de barra, lo que podemos resumir es que en los lóbulos inferiores, los pacientes con alteraciones lobares tienen muy poca sobredistensión y muy poco reclutamiento, y cuando vamos a ver lo que pasa en los lóbulos superiores, tienen muy poco reclutamiento y muchísima sobredistensión. Entonces, a priori, cuando nosotros, si queremos explicar un poco qué ocurre con los cambios de PIP en este paciente, podría explicarse desde este punto de vista. No deberíamos tener que pensar en abrir estas zonas de consolidación por PIP, porque a priori sería muy difícil y con la presión que manejamos nosotros no sería posible. Yendo a los cambios de volumen con el volumen corriente, con los cambios de volumen pulmonar al final de la inspiración, se explican básicamente con la curva presión-volumen. Nosotros les voy a presentar acá cuatro pacientes que están ventilados con el mismo volumen corriente, pero que parten de lugares de la curva presión-volumen diferente. El paciente naranja parte de una zona más horizontal, atraviesa la transición del punto de inflexión inferior y finaliza la inspiración en una parte más vertical.
El paciente del gráfico celeste inicia y finaliza en la parte vertical de la curva presión-volumen. El paciente de la gráfica verde, similar al naranja, pero en la transición del punto de inflexión superior, mientras que el paciente rojo inicia y finaliza la ventilación posterior al punto de inflexión superior, ¿sí? Y fíjense que estos son 4 pacientes ventilados con el mismo volumen corriente, pero que generan diferentes cambios de presión, ¿sí? Entonces, a priori, uno lo que podría concluir de este gráfico es que la compliance en sí, si bien mide la distensibilidad, no es un buen indicador de volumen pulmonar, ¿sí? No sabemos en qué lugar de la curva presión-volumen nos ubicamos cuando medimos compliance. Por lo tanto, podemos concluir que la compliance, ¿sí? Esta medición que empeoraba mucho en este paciente, es un fenómeno volumen dependiente y PIP dependiente. Fíjense, acá tenemos compliance en la vertical y PIP en la horizontal, y acá tenemos driving pressure en la vertical y PIP en la horizontal, y fíjense que a 4, 6 y 8 mililitros kilo, la compliance varía con el nivel de PIP, ¿sí? O sea, tenemos diferentes valores con el volumen corriente y con el nivel de PIP. Lo mismo ocurre con el driving pressure, y esto tiene su fundamento en que depende de qué lugar de la curva presión-volumen nos ubiquemos, es el valor de compliance que vamos a obtener. ¿Qué fenómenos explicarían este cambio mecánico, este comportamiento mecánico del paciente? Bueno, este es un reporte de unos autores franceses que encontraron básicamente lo mismo que encontramos nosotros, y lo que hicieron fue ventilar al paciente de decúbito supino con 6 de PIP y generarle una compresión anterior de la caja torácica de 80 centímetros de agua. Y entre otros cambios lo que vieron es que los pacientes, el paciente este que le pusieron peso en la porción anterior de la caja torácica, experimentaba una caída en el volumen pulmonar de fin de expiración medido por el método de dilución de gases. Lo que a priori parecería lógico, ¿no? Si yo disminuyo con una compresión, disminuyo el volumen de la caja torácica, debería tener impacto en el volumen pulmonar. Pero otra cosa interesante que vieron, medido por tomografía por impedancia eléctrica, es que había una homogenización del volumen pulmonar que quedaba, ¿sí? Fíjense, esto es la comparación derecho-izquierdo, anterior-posterior, y esto es derecho-izquierdo. Sin compresión y con compresión. Y fíjense que se distribuye más homogéneamente con la compresión, mitad va a la parte anterior, mitad va a la parte posterior, y ocurre lo mismo con la distribución derecha-izquierda. Prácticamente tenemos mitad y mitad bien homogéneamente distribuido. Entonces, en resumidas cuentas, si nosotros lo tenemos que ver desde un punto de vista global del sistema respiratorio, ¿sí? Desde un punto de vista mecánico global del sistema respiratorio, la hipótesis es que en estos pacientes que tienen tan poco volumen pulmonar, que tienen pulmones tan chiquititos, que tienen un baby lung tan pequeño en la parte ventral, cualquier cosa que nosotros le ponemos, ya sea PIP o ya sea BT, lo posicionamos en una parte más bien horizontal de la curva presión-volumen del sistema respiratorio. Y generando una carga en la caja torácica, ya sea por una compresión torácica, por una compresión abdominal o simplemente con el decúbito supino, lo que generamos es una mejor distribución del gas y una disminución del gas, posicionándolo en una parte más vertical de la curva presión-volumen del pulmón, y eso se transfiere a una porción más vertical de la curva presión-volumen del sistema respiratorio. Por eso vemos una mejoría en la compliance. Algunas consideraciones muy breves, personales del abordaje. Sabemos perfectamente el impacto que tiene el driving pressure en la mortalidad de los pacientes, ¿sí? Este gráfico es del trabajo de Amato, y básicamente lo que dice en resumidas cuentas es que a mayor driving pressure, peor pronóstico, más riesgo relativo de mortalidad, teniendo un punto de corte ahí en 15 centímetros de agua, en el cual este riesgo aumenta cada vez más conforme aumentan los centímetros de agua de driving pressure. Y este es otro gráfico de un trabajo que se publicó el año pasado, en el cual evaluaron un montón de pacientes con distrés respiratorio, y lo que vieron, obviamente, como es esperable, es que los pacientes que tienen más de 15 centímetros de agua de driving pressure al día 1 de ventilación mecánica tienen peor pronóstico en términos de mortalidad.
En este mismo trabajo, lo que vieron, ellos evaluaron la exposición a driving pressure mayor a 15 centímetros de agua a lo largo de toda la ventilación mecánica, ya sea al inicio en un estadio agudo, como en estadios intermedios y en estadios ya más tardíos, ¿sí? Llamémosle hasta los 28 días, por ejemplo, y lo que vieron es que cada día de exposición a un driving pressure mayor a 15 centímetros de agua incrementaba el riesgo relativo de mortalidad. Entonces, así como una conclusión así parcial, sin importar en qué momento de la ventilación mecánica estemos, quizás hacer intentos por mantener un driving pressure menor a 15 centímetros de agua no es en vano en términos de mortalidad. Y por último, este es un gráfico, ya para terminar, este es un gráfico que les traigo de un trabajo que salió hace poquito, que es un análisis de una base de datos de pacientes con distrés, de trabajos previos, que lo que vieron es que cuando nosotros generamos cambios en una de las, tiene muchas conclusiones, pero una de las conclusiones que sacaron desde el análisis estadístico es que 1 centímetro de agua de mejora en el driving pressure o de cambio en el driving pressure equivale a 4 respiraciones por minuto. Entonces, nosotros nos mantendríamos en el mismo nivel de mortalidad si generamos un cambio, ya sea por bajar el volumen o por bajar la PIB, de 1 centímetro de agua, ¿sí? Tenemos un impacto en la mortalidad que podemos equipararnos hasta 4 respiraciones por minuto más. Y cuando lo analizan en pacientes con compliance muy disminuida, como es el nuestro, con 14 centímetros de agua, por ejemplo, de mililitros por centímetro de agua de compliance, lo que ven es que el impacto en la mortalidad de bajar el driving pressure es muy alto, como es esperable. Entonces, como conclusiones así medio personales y medio resumiendo lo que les presenté, me parece que es importante observar los efectos mecánicos de intercambio de gases ante el cambio de volumen corriente, ante el cambio de la PIB, ante el cambio de decúbito. Me parece que es importante identificar qué pacientes están en riesgo de ser ventilados injuriantemente o de tener patrones de ventilación injuriante. Y por último, me parece que cualquier intento que tenga cualquier intento con el fin de disminuir las presiones de fin de inspiración y bajar el driving pressure, obviamente siempre teniendo el impacto que esto pueda tener sobre el intercambio de gases, me parece que no es en vano, ¿sí? que puede traer beneficios en términos de mortalidad a los pacientes. Bueno, eso es todo.